Un saludo a todos cronistas, yo soy Overspeed, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos a mi canal secundario. Antes que nada tengo que dar las gracias por estar suscribiéndose a este canal. Lo hice hace menos de 3 días y ya somos 647 suscriptores. Muchas gracias por estar ahí y por apoyar mi contenido. Este va a ser un canal, como ya dije, más narrativo, en el que voy a contar historias que podéis ver antes de dormir o colocar de fondo mientras hacéis otras cosas. Un vídeo en el que no hace falta que estéis tan atentos a la pantalla para ver las imágenes y sí para escuchar la narración. Hablaremos de curiosidades aeronáuticas, de eventos que ocurrieron o que tal vez ocurren o que tal vez no ocurran nunca. Pero tampoco quería centrarme exclusivamente en aeronaves o en objetos voladores, sino que quiero hablar también de hechos importantes que ocurrieron en nuestro pasado, de épocas muy concretas que considero interesantes. Hoy nos vamos a ir al año 83. ¿Y por qué? Porque lo que os voy a relatar ocurrió muy pocas semanas después del evento del Korean Airlines 007, el avión de pasajeros derribado por error por los soviéticos en ese mismo año. Si no sabéis de qué hablo, aquí os dejo el vídeo, es la tercera historia en la que hablo de ese evento. Y después ocurrió lo que voy a narrar en este vídeo, y es que la humanidad estuvo a punto de ser autodestruida, estuvimos a punto de aniquilarnos los unos a los otros, no en la crisis de los misiles de Cuba, no a manos de un general o de un dictador o de un país o dos países, no. Estuvimos a punto de ser aniquilados por un error, y el destino de la humanidad no fue salvado por una decisión política o por un partido o por un país, sino por una persona, un humilde funcionario que decidió tomar la decisión correcta fiándose de su instinto y no del protocolo. Hoy os presento 1983, el hombre que salvó al mundo. Un vídeo que creo que os va a interesar, que muchos conocerán esta historia porque es muy conocida, pero por supuesto va a estar narrada por mí, así que si os gusta este tipo de contenido, por favor suscribiros, dejar un comentario que ayuda mucho y dejarme un like, y nos vemos en el siguiente vídeo, porque no voy a hacer despedida, sino que ya nos vamos directamente con la historia. Vamos allá. El 26 de septiembre de 1983, el planeta estuvo a un solo paso de desaparecer. En un búnker secreto a las afueras de Moscú llamado Serpukhov 15, un solo hombre cargaba con un peso imposible el destino de millones de vidas. Su nombre, Stanislav Petrov. No era un general famoso ni un héroe condecorado, solo un oficial de guardia aquella noche encargado de vigilar las pantallas del sistema de alerta temprana soviético. Pero aquella guardia iba a ser cualquier cosa menos rutinaria. Para entender lo que pasó aquella noche hay que recordar el contexto. El año 1983 fue uno de los más tensos de la Guerra Fría. Apenas unas semanas antes, la Unión Soviética había derribado el vuelo Korean Airlines 007 matando a 269 personas, entre ellas un congresista estadounidense. Washington y Moscú estaban al borde del colapso diplomático. Ronald Reagan hablaba abiertamente de la Unión Soviética como el imperio del mal, y al otro lado, el Kremlin estaba convencido de que Estados Unidos planeaba un ataque nuclear preventivo. La desconfianza era absoluta. En ese clima, el sistema soviético de satélites OKO se convirtió en una pieza clave. Su función, detectar lanzamientos de misiles balísticos desde Estados Unidos y dar la alerta para que la Unión Soviética respondiera en cuestión de minutos. Era la columna vertebral de la doctrina conocida como represalia inmediata. Si te atacan, respondes antes de que sus misiles toquen el suelo. Aquella noche, a las 12:15, mientras Petrov repasaba los monitores, saltó la alarma. En la pantalla apareció lo impensable. Un misil balístico intercontinental estadounidense había sido lanzado. El protocolo era simple y brutal. Petrov debía levantar el teléfono rojo y comunicarlo. A partir de ahí, los altos mandos del Kremlin decidirían la respuesta. Pero en la práctica, todos sabían cuál sería: un contraataque nuclear masivo. Los segundos pasaban y de pronto la pesadilla fue a más.
el sistema detectó un segundo misil, y luego un tercero, un cuarto y un quinto. En total, 5 lanzamientos confirmados contra la Unión Soviética. La sala quedó en silencio. Los oficiales que lo rodeaban miraban a Petrov esperando su decisión. El ordenador mostraba la fiabilidad de la alerta como máxima. Era, sobre el papel, la señal inequívoca de un ataque real. Pero algo no cuadraba. Petrov, con su formación en ingeniería y su instinto de oficial, dudó. Si Estados Unidos quisiera empezar una guerra nuclear, ¿por qué lanzar solo 5 misiles? ¿Qué sentido tendría? El tiempo corría. El submarino tenía 2 teléfonos, uno para comunicar el ataque y con ello casi garantizar una represalia nuclear, y otro para informar de una posible falsa alarma. El mundo entero, aunque no lo sabía, estaba suspendido en ese instante, pendiente de lo que aquel hombre iba a decidir. Pero las sirenas seguían sonando y la tensión en la sala era insoportable. Petrov sabía que si levantaba el teléfono rojo, el alto mando soviético daría por hecho que los misiles eran reales. En cuestión de minutos, cientos de cabezas nucleares serían lanzadas contra Estados Unidos y sus aliados. Y eso significaba, sin margen de duda, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Los manuales de instrucción eran claros: debía informar inmediatamente, pero Petrov no confió en la máquina. No confió en el sistema que él mismo conocía demasiado bien, con fallos que ya había detectado otras veces, y tomó una decisión increíble: no hacer nada. El reloj avanzaba y los segundos se volvían eternos. El resto de oficiales lo miraban sin entender. Para ellos el ordenador no se equivocaba, pero Petrov siguió en silencio, con un teléfono en cada mano, mirando fijamente la pantalla, mientras una sola pregunta martilleaba su cabeza. ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy condenando a mi país a ser borrado del mapa? Pasaron 5 minutos, 10, 15, 20. Ninguna explosión se produjo. Ningún misil estadounidense cayó sobre el suelo soviético. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse. Lo que para cualquier persona habrían sido unos minutos, para Petrov fueron las horas más largas de su vida, hasta que finalmente quedó claro: había tomado la decisión correcta. ¿Pero qué había pasado realmente? ¿Cómo pudo el sistema soviético cometer un error tan brutal, capaz de confundir reflejos de luz con un ataque nuclear? La respuesta estaba en el cielo. El sistema de alerta OCO utilizaba satélites en órbita elíptica diseñados para detectar lanzamientos desde Estados Unidos a través del brillo de los motores en la atmósfera. La madrugada del 26 de septiembre, la posición del Sol se alineó con unas nubes de gran altitud sobre Montana. El reflejo fue interpretado como el encendido de varios misiles balísticos. En otras palabras, la tecnología soviética había confundido un fenómeno atmosférico con el inicio del fin del mundo. El error era tan grave que hoy parece increíble que la humanidad dependiera de sistemas tan rudimentarios. Pero aquella era la realidad de la Guerra Fría. Máquinas diseñadas con prisas, programas informáticos con fallos, operadores que no tenían margen para dudar, una cadena de decisiones que, si no hubieran sido por un solo hombre, habría podido desencadenar la mayor catástrofe de la historia. Stanislav no siguió el protocolo, no obedeció las instrucciones al pie de la letra, siguió por algo tan humano como la lógica y el instinto. Y esa noche, gracias a eso, el mundo siguió existiendo. La pregunta inevitable es: ¿qué habría pasado si Stanislav Petrov se hubiese equivocado?
Un estudio de la Oficina de Evaluación Tecnológica de Estados Unidos publicado en 1979 calculaba que una guerra nuclear total entre Washington y Moscú provocaría la muerte inmediata de decenas de millones de personas. En el peor escenario, hasta el 77% de la población estadounidense y cerca de un 40% de la población soviética habrían desaparecido en cuestión de días, evaporados. Pero eso solo era el impacto inicial, amigo. No creas que por vivir a miles de kilómetros ibas a estar a salvo. Los supervivientes se enfrentarían a algo aún peor: el invierno nuclear. El humo y el polvo de miles de explosiones levantarían una nube global que bloquearía la luz del sol durante años. Las temperaturas caerían en picado, las cosechas se perderían y la hambruna se extendería por el planeta. En resumen, la civilización humana tal y como la conocemos podría haberse derrumbado, y todo por el reflejo del sol sobre unas nubes. Petrov, sin saberlo, había evitado ese destino, pero su vida personal no se convirtió en la de un héroe. Más bien al contrario. En los días posteriores fue investigado y hasta reprendido por no haber rellenado bien el libro de registro. Él mismo lo explicó años después con mucha ironía. Escribió: «Tenía un teléfono en una mano y un intercomunicador en la otra. No tenía una tercera mano para escribir». El sistema soviético no quería reconocer públicamente sus fallos. Admitir que una sola persona había evitado la destrucción por pura intuición era un problema político. Así que Petrov fue apartado en silencio. Se retiró al poco tiempo y pasó sus años posteriores en el anonimato, cultivando un pequeño huerto en las afueras de Moscú. Y durante más de una década nadie fuera de su entorno supo lo que este hombre había hecho. Pero su historia salió a la luz mucho más tarde, en los años 90, cuando un general retirado reveló los hechos en sus memorias. A partir de ahí, Petrov empezó a recibir el reconocimiento que sí merecía. En 2006 fue homenajeado en Nueva York por la Asociación de Ciudadanos del Mundo. En 2013 recibió en Dresden un premio dedicado a quienes luchan por la paz y la memoria histórica. Y en 2014 se estrenó el documental The Man Who Saved the World, que llevó su nombre por fin a la atención internacional. Pero para entonces Petrov ya vivía modestamente con una pensión mínima sin honores ni comodidades. Falleció en 2017, a los 77 años, en un suburbio de Moscú. Un final humilde para un hombre que, en silencio, había salvado al mundo entero. Hoy, cada vez que recordamos su historia, nos enfrentamos a una verdad incómoda. La supervivencia de la humanidad en la noche más peligrosa de la Guerra Fría dependió de una sola persona que decidió confiar en su instinto. Y gracias a eso, tú y yo estamos aquí,